Qué bello tiempo, ¿verdad? Qué bello tiempo en la presencia de Dios. Estamos empapadas, ¿no? Empapados de su palabra, de su presencia, de la riqueza, de la sabiduría, pero aún hay más, ¿verdad? En Dios siempre la palabra es vasta y va a tener una enseñanza a nuestro corazón. Bien, bueno, yo quiero continuar en esta mañana. Ayer estuve compartiendo el tema creciendo en la gracia, y dentro de este tema yo quiero continuar con este tema que titulé áreas de crecimiento. No les invito a orar porque estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? El Señor está enseñándonos, su presencia está aquí y nos enseña todas las cosas. Confiamos en que es Dios a través de su palabra y a través de la guía del Espíritu Santo que nos enseña. Creo que yo voy a dar un resumen, un resumen de muchas de las cosas que Dios nos ha estado hablando. Pero qué bello es el Señor, ¿verdad? Y su corazón. Vamos a leer nuevamente 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Áreas de crecimiento. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida donde debemos crecer? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 10. Y voy a dar lectura, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cuántos ciegos hay aquí? No, ¿verdad? ¿Verdad que no hay ciegos? Porque la luz de Dios nos hace ver, ¿verdad? Y dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué graduación tienes tú? Cuando vas al oftalmólogo te dice, ¿verdad? No, tiene 0.1 o 0.40. O sea, ya no ve nada. ¿Qué graduación tenemos? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos da luz, nos da entendimiento para que podamos ver lo que Dios ve y como Dios ve, ¿verdad? La palabra de Dios que trae luz y que nos aclara todas las cosas para que verdaderamente podamos crecer en Cristo y podamos cumplir de esta manera el propósito de Dios.
¿sí? Creo que a través de la palabra que ha sido enseñada, la palabra que ha sido cantada, ha penetrado en nuestros corazones de tal manera que si teníamos un grado de visión, ¿verdad? Algunas a lo mejor un grado pequeño para que necesitaban mayor entendimiento para ver, quizá en algún área de tu vida. Otras a lo mejor usaban, como vulgarmente le conocen, el fondo de botella, ¿verdad? Donde los ojos se le ven así chiquititos porque necesita tanto aumento que necesitamos la luz de Dios, ¿verdad? Y qué hermoso es que cuando escuchamos la palabra añade luz a nuestro entendimiento para que podamos obrar de acuerdo a su palabra y de esta manera comenzar a tener frutos en áreas de nuestra vida donde probablemente necesitamos dar fruto. Tú puedes pensar, es que hay áreas de mi vida donde yo estoy dando fruto, pero estamos aprendiendo que si somos temerosas de Dios, somos apartados del mal y realmente tenemos una comunión con Dios, entonces hay un respeto por Dios, ¿verdad? Hablamos de un nuevo nacimiento, una persona que tiene un nuevo nacimiento, una persona que es nueva, comienza a dar nuevos frutos, ¿verdad? Porque no tiene un pasado. ¿Sabías que un bebé cuando nace no tiene un pasado? Es lo mismo en Cristo. Cuando nacemos en Cristo no tenemos un pasado. Y si tú dices, es que me hicieron, es que me dijeron, es que me lastimaron, es que me rechazaron, entonces no eres nacido de nuevo, porque un nacido de nuevo no tiene un pasado. Hablando en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque por supuesto que venimos de un pasado que Jesús nos ha liberado y nos ha de lo cual nos ha rescatado y transformado. Y bueno, yo quiero seguir compartiendo este tema acerca de áreas en nuestra vida donde debemos dar fruto, y recordando que no es en nuestra capacidad humana, sino en la habilidad que viene de parte de Dios, es decir, esa gracia que nos capacita para hacer lo que necesitamos hacer en nuestra vida. Vimos aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Está hablando en los versículos anteriores que acabamos de leer, habla de la vida, habla de la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, ¿sí? Es decir, el conocimiento que viene de parte de Dios, que es la luz que nos alumbra para que realmente podamos conocer a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña y al carácter de Dios. Entonces, nos ha dado todas estas cosas, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjate bien, por su gloria y excelencia. ¿Cómo es Dios? Dios es excelente, ¿verdad? Dios no es mediocre. Dios no hace las cosas a medias. Él todo lo ha hecho perfecto y lo podemos ver desde el día de la creación, ¿verdad? Dios no hizo las cosas a medias. Cuando leemos que Dios hizo los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sabías que Dios no la hizo desordenada y vacía? Que hubo una situación que quizá fue la caída de Luzbel, puede ser, y que fue la causa del desorden, porque Dios es un Dios ordenado. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas para poner orden en la tierra, y vemos así la creación de parte de Dios. Pero en este versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjate bien, ¿cuáles son las promesas de Dios? A ver, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿La filosofía que el mundo te transmite? ¿Esas son las promesas de Dios? Los pensamientos humanos que tienen los jóvenes hoy en día, ¿cuáles son las promesas de Dios? A ver, ¿ustedes saben? ¿Cuál?
¿Cuáles son las promesas de Dios? Su palabra. Esas son las promesas de Dios. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado, ¿sí? Entonces dice aquí que por medio de sus preciosas y grandísimas promesas, Él nos las ha dado para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de crecimiento, ¿sí? Dice que para que por estas promesas lleguemos a ser participantes de su naturaleza, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, del pecado, ¿sí? Que dice en este versículo, lo que estamos leyendo, dice, habiendo huido, es necesario huir de la concupiscencia. Pero fíjense, ¿qué quiere decir esta palabra, la naturaleza divina? Es cuando está hablando participantes. Esta palabra es del griego koinomos, que significa socio o asociado. Fíjate bien, nos ha hecho participantes. ¡Qué privilegio! Dile a la persona que está junto a ti, ¡qué privilegio! ¿No te sientes honrado? ¿No te sientes honrada? Dios te ha hecho socio. Fíjate, dice que significa compañero y significa partícipe. ¿Cuántos son partícipes de la naturaleza divina? Dice entonces que esta palabra significa ser participante de la naturaleza de Dios. Esta palabra ser participante nos enseña que Dios nos ha compartido a través de su palabra y de sus promesas parte de su misma naturaleza, es decir, de la esencia de Dios. Por eso la Biblia dice en el Génesis que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a su semejanza. ¿Me explico? No físicamente, pero sí conforme a la naturaleza divina. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos de Dios y entonces nacemos de Él, de su espíritu. Él nos da de su naturaleza. Por eso es importante que realmente vivamos en la nueva naturaleza, en la naturaleza de Dios, donde Él nos hace participantes y donde cada día nos da de su misma naturaleza. Esto nos enseña que conforme vamos poniendo en práctica en nuestra vida este conocimiento adquirido, es decir, las promesas de Dios, la palabra de Dios que debemos leer continuamente, que eso es otra de las áreas donde debemos crecer, ¿verdad? Porque venimos a la casa de Dios y tenemos el plato servido, ¿no es cierto? Los banquetazos, tipo gourmet, ¿no es verdad? Es decir, excelentes banquetes que Dios nos da y la mesa está servida, pero ¿cuántos sabemos que cada uno de nosotros somos responsables de escudriñar las Escrituras y de conocer cada día más a Dios? Porque de esa manera, como estoy mencionando, cada vez que practiquemos lo que estudiamos en la palabra de Dios, ese conocimiento que Dios nos da al escuchar, al estudiar la palabra de Dios, vamos adquiriendo cada día más de esas promesas y nos vamos a parecer más y más a Dios, ¿verdad? Cada día nos vamos a parecer más a Dios porque Él nos da de su naturaleza. La pregunta es, ¿en qué naturaleza estamos viviendo? ¿En la naturaleza vieja? ¿Sí? ¿En la naturaleza antigua, donde la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa te pedía que le dieras lo que quisiera, ¿verdad? Oye, dame comida, dame tamales, dame pozole, dame tostadas, dame gorditas. ¿No? ¿Sí sabías que es parte de una naturaleza que cuando no entendemos que somos templo del Espíritu Santo, pues venga y venga y venga y venga? ¿Sí me explico? Y no hay una disciplina. ¿Y sabías que esos son frutos también? Que más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es la naturaleza que estamos manifestando? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza
humana o la naturaleza divina, donde comenzamos a manifestar los frutos que hablan del carácter de Dios, que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y comenzamos a parecernos cada día a Dios conforme estemos siendo participantes de su naturaleza, es decir, de su palabra, porque la palabra nos plasma, nos muestra, y es la palabra de Dios que está escrita y que se hace rema, es decir, se hace vida cuando tú y yo la ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces tiene poder, entonces tiene el efecto, ¿verdad? A veces pensamos que la Biblia es como una varita mágica y tú la lees y la repites, ¿verdad? Como el periquito que a veces tenemos en la casa, ¿no es verdad? Quiero comer, dice el perico, porque así le enseñaste, pero ni siquiera sabe qué es eso. Y a veces así leemos. Yo lo declaro y yo lo decreto, y la Biblia dice que pise la tierra de la señora de la esquina porque me gusta su, ¿verdad? Me gusta su terreno, y vas y lo pisas y ya tienes una zanja ahí. Y repetimos pensando que la Biblia es una varita mágica, y no es así. ¿Verdad que no? No es así, porque no se trata de decretos que tú puedas hacer con tu boca. La palabra es verdadera, no es falsa, no te va a llevar, porque fíjense, así, hablando del sentido común, qué ilógico, ¿no es cierto? Eso no se trata de fe, esa no es la fe divina, ese no es el carácter de Dios, eso es ser envidiosa. ¿O no es cierto? Querer lo que otros tienen cuando tú no sabes lo que le costó. Va a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué pisas mi tierra? Ve y trabaja y cómprate la tuya. ¿No es verdad? ¿Por qué estás pidiendo mi tierra? O los hermanitos confianzudos, ¿verdad? Te ven tu auto y se suben y yo lo piso para mí. Y tú a lo mejor oraste 2 años y trabajaste y te esforzaste y ahorraste, ¿no es verdad? O luego te dicen, préstame tu chamarra, y ¡ay, se me cayó! Y la pisan, pero bueno, nada más te la ensuciaron porque dicen, no, ni crea que se la voy a soltar, ¿verdad? Entonces a veces no estamos pensando como Dios piensa, pensamos que esos son los frutos, pero realmente esas son obras de la carne, ¿sabías? Hace ratito Vicky nos estaba compartiendo, por eso dije que voy a dar un ligero resumen, porque digo, híjole, pues es la palabra de Dios. Cuando ella estaba hablando de los frutos del Espíritu, yo estaba pensando en lo que dice antes de los frutos del Espíritu, ¿se fijan? Dice las obras de la carne, pero ¿se han dado cuenta que mucha gente le dice los frutos de la carne? Habla de las obras de la carne, es decir, una naturaleza pecaminosa, obras de la carne. Pero las obras de la carne no son un fruto que otros se pueden comer y disfrutar, ¿me explico? Pueden imitar y pueden vivir y tú puedes ser a lo mejor un ejemplo viviendo en la carne. Y luego está la mamá y está el papá que es mentiroso, está la mamá y está el papá que es ladrón y que va a la tienda y se esconde las gomitas o las papitas en la bolsa y le dice, cállate, toma, llévatelas, vete a la casa. ¿Sí me explico? Y el niño hace las obras que está viendo hacer, pero no es un fruto que le va a saciar. Es una obra de la carne que le va a llevar a la muerte, porque va a imitar lo malo. Entonces, si no estamos haciendo la palabra de Dios, no estamos viviendo de acuerdo a la naturaleza divina. Entonces, ser participante de la naturaleza divina es parecernos, ser partícipe y compañero, es decir, estamos en comunión con Dios. Cuando está hablando de la naturaleza, es la palabra griega phusis, que significa crecimiento. Fíjate bien, me gustó mucho esta expresión, habla de crecimiento por germinación y expansión. Cuando de repente ves crecer
un frijolito. ¿Sí has visto cómo crece el frijolito y de repente tú lo sacas de raíz y cómo se ve el frijol? Hay una raíz pequeña, ¿verdad? Y en la punta tienen las hojitas, pero si tú las sacas de la raíz, se ve el frijol o la semilla abierto y del centro sale esa pequeña frutito, ¿no? Esa pequeña ramita y las hojitas verdes en la punta. Habla de germinar. Fíjate, esta palabra cuando habla de la naturaleza de Dios, que está hablando de crecimiento por germinación y expansión, es decir, cuando la naturaleza de Dios está en nuestra vida y tú a través de la palabra te estás empapando de quién es Dios y cómo es Dios y cuál es su carácter y cómo Dios quiere que tú y yo vivamos, entonces la naturaleza de Dios, es decir, su mismo carácter se implanta en nuestros corazones de tal manera que comienza a germinar y comienza a producir vida. Y ese fruto comienza, ¿sí?, a hacer... ¿cómo se dice la palabra? Crecer hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás. Se expande. Y cuando aquí en el original está hablando de la naturaleza divina, dice que significa producción natural. Fíjate bien, por eso yo estaba mencionando que una persona que ha nacido de Dios, entonces comienza a empaparse, fíjate bien, día con día. Día con día, no podemos bajar la guardia. Estamos conscientes que estamos en medio de una generación que cada vez está peor, ¿no es verdad? Esta situación que vemos en medio de esta generación no va a cambiar, al contrario, cada vez va a empeorar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y debemos estar empapándonos de la palabra de Dios y realmente permitir que la palabra de Dios germine en nuestra vida, en nuestro corazón y comience a expandirse su palabra y comenzar a dar frutos de esa manera. Por eso dice germinar y producir, es decir, expandir. Cuando en mi propia vida comienza a germinar la palabra de Dios, entonces comienzo a dar el fruto. Y cuando comienza a haber fruto en la vida de una persona, ese fruto se comienza a regar. ¿Me explico? Lo comienzas a transmitir con la gente que está a tu alrededor. Y los demás comienzan a comer el fruto que es dulce y agradable. Me explico, el fruto no se queda ahí, no se queda en una ramita, eso comienza a proliferar cuando verdaderamente la naturaleza divina está en nosotros. Comenzamos a dar fruto y comenzamos a parecernos a Dios. Esta palabra producción natural habla de una descendencia lineal. ¿Qué estamos provocando en las nuevas generaciones que vienen? ¿Cómo estamos impactando las nuevas generaciones? A veces no somos suficientemente disciplinados. No hemos crecido lo suficiente. Nos gana la flojera, nos gana la pesadez. Si llueve porque llovió y si hace calor porque hizo calor, ¿verdad? Ay, es que no me puedo hincar para orar. Pues ora parada. Es que no tengo tiempo porque no sé qué, pues métete a bañar y ora, ten comunión con Dios. A veces buscamos tantos pretextos cuando la Biblia dice orad sin cesar, no sin César, porque a lo mejor tu esposo se llama César y lo sacas de la casa. Y dicen, no, dice la palabra que ore sin ti. No se refiere a eso. Orad sin cesar, es decir, sin descansar, sin desmayar. Quiere decir que continuamente, todo el día, debemos andar en el Espíritu. Me explico, porque una mujer, un varón que camina en el Espíritu, orando continuamente en una comunión con Dios, esa es una persona que cada día va a dar frutos. Es una persona que continuamente las ramitas le surgen de su vida.
Es una persona que continuamente está hablando la palabra a sus hijos, a su esposo. No, fíjate, esposa, que está una situación difícil en el trabajo y la verdad, voy a desistir, me voy a salir. Pero tú sientes como mujer de parte de Dios que no es la guía de Dios. Oye, mi amor, ¿por qué no te esperas? ¿Por qué no oramos? Yo no siento, mira, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios sabiduría. O sea, una mujer que está en una oración continua, pero no, sí, mándalos a volar. No, sí, ya déjalo. Pero no sabes que si él toma una decisión inadecuada, inapropiada, tú vas a llevar las consecuencias. Porque si no es la dirección de Dios, a ti te va a faltar el dinero. Y Dios no te lo va a suplir. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién le consultó a Dios? Cuando vaya, Señor, no hay dinero en la casa. ¿No me escuchaste? ¿No fuiste la mujer con el oído presto? ¿Te gusta más estar sentada viendo la televisión? O sea, la televisión te está hablando su mensaje, pero si no estás frente a mí, cara a cara, no te voy a dar mi mensaje. Y a veces tenemos otros mensajes que nos llevan a hacer las obras de la carne, ¿verdad? Ves la telenovela, te llena de amargura. No, que ya el novio que estaba a punto de casarse se besó con la otra. ¿No es verdad? Y tú estás llena de ira por el engaño y la infidelidad de alguien que ni conoces. ¿No es cierto? Y cuando llega tu esposo estás como araña fumigada, ¿verdad? Así. Y le reclamas, o sea, manifestando las obras de la carne, pero no los frutos del Espíritu. Una mujer que tiene la naturaleza divina está en comunión con Dios y comienza a dar los frutos. Comienza a haber una descendencia. A veces no estamos enseñando lo que deberíamos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo queremos ver nuevas generaciones transformados, con una pasión por Dios, con un fuego en su corazón por Dios? Si realmente estamos tan preocupadas en las cosas que necesitamos, en los cambios que estoy sintiendo, en que si debo o no debo, en que si tengo problemas con mi esposo o no tengo con qué comprar la comida, estamos tan preocupadas y tan afanadas por las cosas de esta tierra que nos estamos olvidando que Dios es el único que puede implantar su naturaleza para que podamos dar fruto que otro pueda comer, que otro pueda arrancar y pueda disfrutar y sea un fruto dulce. Porque de repente llegan los hijos y pura amargura, puro enojo, ¿no es verdad? Pura gritería, pura maledicencia, obras de la carne y no de la nueva naturaleza. Necesitamos aprender a disciplinarnos. Esta palabra habla de esta descendencia lineal, es decir, algo que se planta, se siembra y comienza en una línea por donde se sembró y comienza a proliferar. Necesitamos darnos cuenta que nuestros hijos necesitan ser enseñados por la palabra de Dios, la palabra de Dios de verdad, la palabra que los forma, la palabra que los instruye, la palabra que les estorba, que ciertamente cada uno de ellos tomarán sus decisiones en su momento preciso, pero que cuando la palabra está ahí estorbando a sus corazones, llegará el momento de germinar y dar fruto a su tiempo, ¿sí? Mientras la semilla está sembrada, no se ve el fruto, pero llegará el momento en que se romperá y comenzarás a ver la vida, ¿verdad? Comenzará a verse la ramita y dos hojitas pequeñas, dos hojas verdes pequeñas que habla de la vida. Participantes entonces de su naturaleza divina, disposición natural, eso es lo que quiere decir de su naturaleza. Germinar, del griego fuo, germinar o crecer, brotar, producir y nacer, eso es lo que significa.
Cuando estamos hablando de la naturaleza divina, esta palabra divina, del griego seios con D al principio, significa parecido a Dios. Esa es la naturaleza divina. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí nos parecemos a Dios? Jesús les decía a los fariseos, ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿verdad? Porque las obras de su padre hacen. ¿Cómo van a saber que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cómo? Por nuestras obras, por nuestras acciones, por nuestro comportamiento, ¿verdad? Y estamos hablando de esa relación continua con Dios. No podemos dar frutos. Fíjate bien, no podemos dar fruto en nuestra propia fuerza. Necesitamos la palabra de Dios a nuestra vida. Necesitamos vivir en Dios. Participantes de la naturaleza divina, entonces, equivaldría a ir pareciéndonos día a día más y más a Dios. Esto es que Dios pone su simiente, fíjate bien, su simiente, su semilla en nosotros, y esta simiente de Dios, es decir, su misma naturaleza, su semilla, y esta simiente de Dios da un crecimiento a nuestra vida y germina y produce, brotando así, el carácter de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? Una mujer entonces que adquiere conocimiento de Dios y una búsqueda continua de su palabra, de su presencia, de vivir en el Espíritu y de estar en una comunión íntima con Dios, siendo temerosos de Dios y apartados del mal, comprometidos con Él, entonces nos pareceremos día con día a Dios. En el versículo 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Esta palabra diligencia en el original significa velocidad. Fíjate bien lo que debemos hacer. Me voy a ir un poquito rápido. Significa velocidad. Ahora sí, voy veloz. Significa rapidez, fervor, anhelo, prisa. Significa que debemos actuar prontamente, debemos actuar con solicitud y con diligencia. Esto es lo que quiere decir diligencia. Dice, ustedes también poniendo toda diligencia. Es decir, necesitamos ser veloces y actuar. Aquí el apóstol Pedro nos enseña que Dios es el que nos da a nosotras o a nosotros el crecimiento, pero que nosotros debemos poner nuestra parte. Y nuestra parte es ser diligentes, ¿sí? Es decir, debemos actuar con prontitud, rápido, ¿sí? Es decir, la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. No podemos bajar la guardia. No puedes decir, ay, ahorita descanso espiritualmente, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, ay, mejor me voy a quedar aquí. Es decir, debemos ser diligentes y actuar con solicitud. Debemos poner de nuestra parte. Darnos prisa y velocidad en cuanto a la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Esto no significa que cuando actuamos con velocidad, es decir, diligentes, con prontitud, con solicitud, no significa que nosotros le estamos ayudando a Dios a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Esto significa que Él hace las cosas imposibles y nosotros hacemos las cosas posibles. Y ahorita a continuación vamos a estar viendo cuál es la parte, cuáles son las áreas de crecimiento que debemos comenzar a trabajar, o que si ya comenzaste a trabajar, continuar trabajando, porque hasta que Él venga por nosotros o hasta que Él nos llame, entonces estaremos completas en su totalidad. Mientras estemos en esta tierra, día a día debemos trabajar en nuestra vida con solicitud, para que la naturaleza divina se manifieste en nosotros y cada vez más
podamos representar de una manera correcta a Dios, ¿sí? Entonces, Él hace lo imposible, pero nos da la gracia divina para hacer lo que nuestra humanidad no podemos hacer. Por esto mismo, ¿sí? Cuando está diciendo vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice este versículo 5, añadid a vuestra fe virtud. Dice, esta palabra, por esto mismo, es la palabra autos, no en el que te vas a la casa, ¿sí? Es autos en el original. Pronombre reflexivo que significa, que habla de sí mismo, es decir, por ti mismo. Cuando dice la expresión por esto mismo, dice por ti mismo, di yo mismo, yo misma. Lo que sigue a continuación dice añadid, ¿verdad? Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Es decir, por mí misma, por mí mismo yo debo actuar, yo debo hacer la obra, yo debo trabajar. Entonces, por mí mismo, esto entonces significa que nosotros debemos provocar el cambio en nuestra vida. Vuelvo a repetir, nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Es decir, nos da la capacidad divina para que tú seas el que actúes, para que yo sea la que actúe, ¿sí? ¿Qué se debe provocar en nosotros? Esta palabra añadir es la palabra epijoregeo. Si no la entendió, no la notó, no importa. Lo que importa es lo que significa. Esta palabra en el griego significa prever. Cuando está hablando, añade. Tú mismo añade. Significa prevé. Es decir, debes ser una mujer, un hombre previsor. No te esperes hasta el final. Tienes que ser diligente. Tienes que ser pronto para actuar, es decir, suplir completamente, ayudar o contribuir, añadir, y suministrar. Eso es lo que quiere decir. Esto entonces significa que nosotras o nosotros, cada creyente, en la gracia de Dios somos los que debemos actuar. ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Somos los que debemos actuar y añadir a nuestra vida una lista de cualidades y actitudes que ahorita a continuación vamos a tratar de ver de una manera rápida, ¿sí? Dice entonces el versículo que estamos leyendo, versículo 5, añadir a vuestra fe virtud, fe. Esta palabra es la palabra pistis en el griego. Voy a irme rápido, si no alcanza, anote lo que pueda, y si no, pues igual ahí van a estar los discos. Esta palabra significa persuasión, ¿sí? Es decir, credibilidad, fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes que cada día debemos ir creciendo en fe? O tú ya eres, aquí traes el super SP, super fe, ¿sí? Y tienes la capa y cada día, ¿verdad? Cada día. Esta palabra cada día debemos añadir. Y dice la Escritura que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. ¿Quieres ser un varón de fe? ¿Quieres ser una mujer de fe? Entonces debes añadir a tu vida la palabra de Dios que te va a convencer. Dice entonces esta definición, habla de persuasión, es decir, credibilidad. ¿Cuántos de ustedes creen y están conscientes que la palabra de Dios es verdadera? ¿Sí? Moralmente, convicción de la verdad de Dios y su veracidad. Eso es lo que significa fe. Convicción de la verdad de Dios y su veracidad. ¿Cuántos creen que Dios es verdadero?
dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dice la palabra, Él dijo y lo hará. Él habló y lo ejecutará. Él es verdadero. Y a través de su palabra nos da fe, porque tú puedes decir, es que, y cantas, Él me mintió. Pero Dios no te miente. ¿Verdad que no? Dios no nos miente, Él es verdadero. Así es que quita eso de tu mente. ¿Qué estás cantando? ¿Sí me explico? Nos llenamos de basura que el mundo deposita y estás ahí, es que me mintió, es que me dijo que iba a llegar a las 5 y llegó a las 5:01. Y ya estás toda enojada. Fe. El hombre te puede mentir, pero Dios no te miente, Él es verdadero. Tú no puedes estar toda la vida viviendo de todas esas cosas que en un momento dado afectaron tu vida. No puedes vivir bajo esos lineamientos. ¿Sí me explico? Porque toda la vida vivirás bajo una sombra, que será una sombra que oscurecerá tu vida, y jamás serás una mujer victoriosa, un hombre victorioso, jamás serás una persona que manifieste el carácter de Dios. Entonces, convicción de la verdad de Dios. Él es verdadero, Él es veraz. Especialmente, fe es confianza en Cristo para salvación. ¿Sí? Confianza en Cristo para salvación. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿Sí? Hemos confiado en la obra de redención de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también esta expresión, una vez que hemos creído para salvación, entonces significa también fidelidad. Fiel y gracia. Fíjate bien. ¿Te fijas cómo la Escritura está llena de, nos recuerda cada día que no es en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios? Es decir, una vez que hemos creído en Cristo, entonces necesitamos ser mujeres y hombres fieles. Fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a tu esposo, fiel a tu esposa, fiel, ¿sí?, a lo que has prometido. Si tú dices, te voy a comprar un vestido, cómpraselo, si no, no eres fiel, no eres verdadero, no hay veracidad. ¿Se fijan cómo el carácter de Dios, si Él es verdadero, qué debemos ser nosotros? Verdaderas, ¿no es verdad? Verdaderos. Si tú dices algo, cúmplelo. Porque la Biblia dice, si a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. A veces le prometemos cosas a Dios como si fuera una manda, ¿verdad? Como que te acostumbraste a lo pasado, ¿verdad? No, sí, yo camino de rodillas. Y cambiamos nada más el punto. No, sí, Señor, te prometo esto, pero si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. Si le prometes algo a tus papás, sí, papi, sí, mami, voy a ser obediente. ¿Sí? Voy a hacer el trabajo en la casa, voy a tender mi cama todas las mañanas, cúmplelo, porque si no, no estás manifestando el carácter y la naturaleza divina. Él es verdadero, Él es veraz. Y por eso nosotros podemos vivir confiadas en eso, confiados, ¿no es verdad? Porque dices, Dios me dice una cosa y Él la cumple porque no me miente. Pero ¿qué tal cuando una persona te miente? ¿Verdad que cuesta trabajo creer? No, pues ya van 10 veces que me dice lo mismo y no, sí te prometo. Y le falla el esposo a la esposa o la esposa al esposo en los mismos puntos. Y él le dice, por favor, arréglate. No, sí, ya te prometo que ya me voy a peinar. Y luego llega él de trabajar y todos los cabellos así, levantados. Entonces, ya le dije tantas veces, pero no lo hace, ¿verdad? O sea, credibilidad. Esta palabra también significa convencer mediante argumento verdadero, del griego peizo. Convencer mediante argumento verdadero. Es decir, ¿qué dice Dios? Es que no tengo dinero para tomar el camión e irme a la iglesia. Es que no tengo para comprar. ¿Qué dice Dios?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si se fijan, el contexto está hablando de las cosas naturales, de las cosas materiales, la comida, el vestido, etcétera. Entonces, mediante argumentos verdaderos, ¿qué dice Dios? Sobre eso debemos caminar, debemos comenzar a dar ese tipo de frutos, debemos crecer, ¿verdad? En áreas diferentes de nuestra vida donde debemos manifestar el carácter de Dios en nuestra vida. Hay muchos hombres y mujeres que no están descansando bajo esta certeza interna. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza. Y certeza es una convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Argumentos bíblicos que van a derribar y a tumbar los argumentos que pueden venir a tu mente. ¿Me explico? Y cuando tú comienzas a creer la palabra de Dios, los argumentos verdaderos bíblicos, entonces eso es lo que comienza a operar en nuestra vida y cambia completamente nuestra manera de vivir, y por lo tanto comenzamos a manifestar quién es Dios en nuestro corazón. ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes cargada, cansada, trabajada? Entonces Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es un argumento verdadero que nos va a llevar a decir: de veras, ¿por qué me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy angustiando? ¿Por qué estoy llevando la carga de mi hogar si no me corresponde? Señor, aquí te la dejo, aquí te la entrego. Quiero parecerme cada día más, no quiero ser un hombre afanado, no quiero ser una mujer afanada. Porque por mucho que me afane, no puedo añadir a mi estatura un codo. Por mucho que te afanes, no lo puedes añadir. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de la fe, necesitamos crecer en fe. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos también a crecer en la fe si nunca les hablamos la palabra de Dios? ¿Cómo van a ser temerosos de Dios? ¿Cómo van a tener pasión y fuego por Dios si no les estamos enseñando desde niño, como a Timoteo, ¿verdad? Que su abuela y su madre le enseñaron las escrituras desde pequeño, sembrándole el amor por Dios y por la palabra. De tal manera que la manifestación de ese amor es el servicio. Una persona que ama a Dios lo manifiesta a través del servicio. Ahí está manifestando su amor y su fe. Dice este versículo entonces: añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra virtud en el griego es la palabra arete. Y esto ya en sí nos enseña algo, ¿verdad? Arete. Propiamente, pero fíjate, propiamente significa hombría. Significa valor, es decir, excelencia. Esto es lo que quiere decir virtud. Del griego arsen, también, que significa varón, como más fuerte para levantar. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Quiere decir que este versículo es solamente para el varón? No, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere. Este versículo no se refiere solamente al varón. Es como un ejemplo que nos está poniendo para manifestar la fuerza varonil. ¿Sí? Es decir, el varón tiene la fuerza física, pero esto no significa que la mujer no debe tener la fuerza. Por supuesto, la mujer no tenemos la fuerza física como el varón, ¿verdad que no? Nos cuesta más trabajo levantar un garrafón de 20 litros y pedimos la ayuda a los varones, ¿no es cierto?
las cosas más pesadas. No tenemos la fuerza física como la tiene el varón, pero la mujer sí puede tener la fuerza espiritual, la fuerza que viene de parte de Dios. Por eso es algo como, es un símil, está haciendo una similitud del varón, por eso dice varonil, es decir, habla de la fuerza, de la hombría, de la valentía que tiene el varón. Entonces, si el varón tiene más fuerza física que la mujer también debe tener la fuerza que viene de parte de Dios, y vamos a verlo ahorita. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Cuando está hablando de la hombría, el valor y la excelencia, nos está tratando de enseñar algo. Hemos estudiado, yo creo que personalmente, y aquí se nos ha estado enseñando Proverbios capítulo 31. ¿Verdad? ¿Cuántos han leído Proverbios 31? Yo creo, tú dices, cada rato lo leo, y cada vez que lo leemos siempre hay una riqueza que nos enseña, ¿verdad? En Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esta palabra virtuosa es del hebreo kajail, que significa fuerza. Fíjate bien, fuerza. ¿Qué significa virtuosa? ¿Cómo debe ser una mujer virtuosa? Debe ser una mujer fuerte. ¿Sí? Esta palabra significa riqueza. Las voy a dar así rápido. Significa riqueza. Es decir, una mujer que tiene un depósito de Dios para poder dar a otros. Habla de virtud, habla de valor, fortaleza. No que, yo ya trapié. Pero es que falta lavar los platos, y falta planchar, y falta lavar, y falta hacer esto y aquello. Que lo haga mi marido, dicen algunas. A mí no me gusta lavar, sí, y es real. Hay mujeres que dicen, a mí no me gusta lavar, a mí no me gusta planchar, que lo haga mi marido, y se lo dejan a él. Y más en este tiempo moderno, ¿verdad? Los dos trabajamos, y sí, se ponen de acuerdo, los dos trabajamos afuera, traemos el sustento, y los dos trabajamos en la casa, pero luego llega ella, y si le gusta que la apapachen, llega y se dice, ahorita hago lo que me toca. Y ya si él es hacendoso y no le gusta el desorden, mientras que ella piensa y descansa, él ya terminó, ¿verdad? Entonces, es una mujer fuerte, es una mujer apta para amar. Fíjate todo lo que significa virtuosa. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud, capaz. Es una mujer que sabe combatir. ¿Qué combate? Tantas cosas que hay que combatir, ¿no? El estrés, para comenzar. Hay que combatir el estrés. ¿Cómo? En la comunión con Dios. No, te tomas 1000 pastillas que te adormecen. ¿No es cierto? Me tomé media pastillita de quién sabe qué. Y al rato te hace ver alucinaciones y estás ahí toda adormilada y no haces nada. ¿Me explico? Sabe combatir, es esforzado, significa guerrero, significa poder, proeza, robusto, valentía, vigor. Cuando está hablando aquí Proverbios 31, a la mujer virtuosa es una mujer llena de detalles y virtudes, llena de muchas cualidades o frutos que benefician al esposo, a los hijos, a los criados, a los vecinos y hasta a los empresarios. Una mujer que sabe tomar de la gracia divina la fuerza que viene de parte de Dios. ¿Ustedes qué creen? Yo pienso en esta mujer y léanlo de nuevo, léanlo, todas las virtudes, y yo digo, híjole, ¿una mujer humanamente hablando pudiera hacer todo esto? Puede que haya algo donde, sí hay mujeres hacendosas, ¿no es verdad? Mujeres que hacen muchas cosas que no conocen a Cristo, les falta lo más importante, la virtud
de amar y honrar a Dios, ¿no es cierto? Ser temerosas de Dios. Por eso dice al final, muchas mujeres hicieron el bien, ¿verdad? O vana es la gracia. Tú puedes ser una mujer agraciada, pero esa gracia puede ser vana si no eres temerosa de Dios. ¿Qué es lo que nos ayuda para realmente manifestar los frutos en nuestra casa? Hablando a la mujer casada, a la mujer soltera, porque a veces pensamos, dicen las jóvenes, eso es para la mujer casada, pero ¿no sabes que la soltería es una preparación para el matrimonio? ¿Sí sabías eso? Y luego dicen, ya que me case comienzo a hacer los frijoles. Sí, es verdad. Y más en este tiempo, ya que me case, aprendo a surcir calcetines o a coser. Ya que me case, me hago los huevos estrellados. ¿Sí? Y no se dan cuenta que es un tiempo de capacitación para añadir a nuestra vida, ¿verdad?, las virtudes, donde vamos a manifestar la gloria de Dios. Fíjense bien, cuando está hablando de la mujer virtuosa, en el versículo 25 de Proverbios 31, anótelo, dice, fuerza y honor son su vestidura. Y en el versículo 17 dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Habla de fuerza, habla de seguridad, fortificar, habla de potencia, habla de refugio. Pero cuando está hablando fuerza y honor son su vestidura, habla de magnificencia. Fíjate bien, habla de ornamento o esplendor. Dice que de fuerza y honor era la vestidura, pero también dice que su vestuario era de lino fino y púrpura. Y el lino fino, bueno, la Biblia habla que son las oraciones de los santos, ¿verdad? Cuando se hablaba de lino fino, una tela muy costosa que usaban los sacerdotes también, habla de la santidad, de la pureza sexual y de la pureza íntegra en toda la vida. Y cuando habla del vestido púrpura, que es algo similar a lo que traemos, está hablando de majestad, está hablando de él, del Señor como el Rey, como el majestuoso. Es decir, cuando esta mujer se vestía de lino fino y púrpura, estaba hablando, me estoy guardando para el Rey. Pero también habla de la magnificencia de Dios, no de su magnificencia, ¿me explico? Ella no se estaba proclamando a sí misma, ella realmente estaba manifestando a través del vestido de magnificencia quién era Dios en su vida. Para que no te agencies el vestido, para que no digas, ¿recuerdan ayer Nabucco? Que decía, con la fuerza de mi poder y con mi gloria y yo hice todo este imperio. ¿Sabes qué? Porque Dios al altivo mira de lejos. Ese vestido de magnificencia quiere decir, Él es mi Rey. Yo no podría con todo el paquetote que tengo, no podría hacer todas las cosas que tengo que hacer si no fuera por la gracia que viene de Dios, es decir, la gracia que me habilita para ser una mujer cuidadosa de mi hogar, de mi casa, de mis hijos, para ser una buena hija, hacendosa, diligente, presta. No que te hablan 1000 veces para que vengas a ayudar a la cocina y solo voy volando, como la tortuga, ¿verdad? Voy volando. Hasta arrastra la voz porque le pesa hablar rápido. Y nunca llegó a ayudar. Quieren casarse, quieren novio, pero no añaden virtudes a su vida que las van a hacer buenas esposas. Después de 5 años que se dieron de topes y que el esposo, oye, por favor, ¿por qué no arreglas los cajones? Ahorita, mi vida. Pero no se hace nada. No están añadiendo virtudes. Entonces, el vestido de magnificencia, porque esto es lo que significa honor. Cuando dice fuerza y honor son su vestidura, dice honra y majestad, vestido de magnificencia donde da gloria, honra y majestad a través de su vida, crecimiento y aún
aún su vestidura. Fíjate bien, ¿cómo vamos a honrar al rey? ¿Cómo le vamos a decir, tú eres el rey de mi vida, eres el amado de mi corazón? Traigo un vestido, hablando figurativamente, un vestido blanco, es decir, un corazón que estoy limpiando día con día para decirte, tú eres el amado de mi corazón. Estoy limpiándome, estoy poniéndome el vestido de lino fino para decirte que me he apartado solo para ti, que quiero manifestar tu naturaleza divina y tu carácter, y no mis acciones, no mi naturaleza humana, ni la naturaleza que ya ha sido muerta, ¿verdad? Y que yo tengo que añadir a mi vida todas estas virtudes para manifestar tu carácter y tu naturaleza. Estoy vistiéndome en mi corazón de lino fino y púrpura para decirte, tú eres mi Señor, gobierna mi vida. Pero también la vestidura externa, ¿verdad? Como nos enseñaban en estos días. No glorificamos muchas veces a Dios. Aquí venimos y nos ponemos los vestidos hasta los tobillos, ¿verdad? Y luego salimos del vestidor y andamos todas enseñando, o sea, ¿cuál pureza? Enseñando lo que no debemos enseñar. No honramos muchas veces a Dios con nuestra vida, o verdaderamente nos estamos vistiendo espiritualmente y físicamente de un vestido que honre a Dios. Cuando te vistas, piensa, Señor, ¿qué piensas de mí? Y Dios te va a decir, no me avergüences, regrésate y quítate eso. Sí, porque luego a veces están las señoras, ¿verdad? Estamos las señoras, y más si estamos bien bendecidas, por aquí, por allá, y luego queremos ponernos una blusita toda apretada y luego te llega la edad en la que no quieres envejecer y luego quieres vestirte como la jovencita que a lo mejor usa sus blusitas justas pero equilibradas, y tú te quieres poner la talla que usa tu hija, que es talla 5 y tú eres talla 40, pues ¿cómo? ¿Verdad? Enseñas ahí toda la dotación. Entonces, vestir con vestidura de honra habla de una mujer vigorosa, ¿sí? Una mujer que se esfuerza. Bien, vamos a ver la siguiente rápidamente. A la virtud, conocimiento, del griego gnosis, que significa conocer, significa sabiduría y ciencia. Y de otra raíz griega, ginosko, que significa saber reconocer, significa sentir. Fíjate bien, esta expresión habla de conocimiento, pero que a través del conocimiento de la palabra de Dios comienzan a manifestarse los frutos. ¿Sí me explico? Es decir, está la naturaleza divina, conozco a Dios, pero de repente comienzas a sentir a través del conocimiento que tú tienes de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu familia, lo que Dios le quiere hablar a tu papá. Y puede ser un instrumento de Dios, porque en el Espíritu puedes percibir el mensaje que viene de Dios, porque estás empapado de la palabra de Dios, de tal manera que la misma palabra, me explico, te lleva a tener conocimiento de Dios y a ejercerlo en este sentir que viene de parte de Dios. Y vuelvo a repetir, conocimiento de Dios, sentir de parte de Dios, no el sentimiento humano y que yo siento de Dios que te vas a casar con fulanito de tal. Mira nada más, ¿verdad? Un sentir. Esta palabra significa entender. Cuando estábamos hablando que debemos nosotros añadir a la virtud conocimiento, quiere decir que te debes esforzar en conocer más a Dios, porque si no le conocemos no vamos a entender lo que Dios quiere que hagamos. La palabra conocimiento significa información, llegar al conocimiento de Dios,
significa comprender y cerciorar. Es decir, una mujer que conoce a Dios y conoce la palabra de Dios es una mujer que entiende, que comprende, es una mujer que no tiene límites para alcanzar los propósitos divinos. Dice la Escritura, Oseas 4:6, que el pueblo dice la palabra, y mi pueblo pereció y fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocer a Dios porque eso nos libra. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7. ¿Para qué se escribió Proverbios? Fíjense bien. Proverbios 1 del 1 al 7. Estamos hablando conocimiento. Dice el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué quiere decir conocimiento? Comprender, ¿verdad? Significa entender. ¿Qué vamos a entender? El mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Proverbios se escribió entonces para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, cómo te debes comportar, cómo te debes vestir, qué debes hablar, con quién te debes juntar y con quién no. Todo eso es manifestación del carácter y la naturaleza divina o de la naturaleza humana. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cómo actuar correctamente con los hijos. Ay, a fulanito le doy más porque me ayuda más. No, debe ser equitativo. Porque Dios, por su gracia, nos ayuda. Y a veces no es porque lo merezcamos, porque gracia es algo que se nos regala, no que lo merecemos. Es un don, un regalo inmerecido. Para dar sagacidad a los simples, es decir, a aquellos que no entienden. Sagacidad a los simples, a los insensatos. Eso quiere decir simple, insensato, que no puede ver, que no tiene ojos para ver. Al simple, mire, tenemos esperanza, ¿verdad? Tenemos esperanza. Si tú dices, es que yo soy tan simple, no entiendo, no veo más allá de mi nariz. O las que tienen dos, o los que tienen, allá de mis narices, no veo más allá de mis narices. Pues fíjate, tienes esperanza, porque la palabra da sagacidad, es decir, inteligencia, sabiduría, pero no la inteligencia humana, sino inteligencia de Dios. ¿Sabes que Él es el inteligente de inteligentes? Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura, porque hay muchos jóvenes que no actúan con cordura. ¿Y qué es lo contrario de cordura? Locura, ¿verdad? Con cordura, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero gracias a Dios que aquí hay pura gente sensata, ¿verdad? Que sabe recibir las instrucciones que son de parte de Dios. Para eso se escribió Proverbios y toda la palabra en sí. Al conocimiento, dominio propio. Esta palabra específicamente significa continencia o templanza. Debemos añadir a nuestra vida el dominio propio. Esta palabra dice continencia o templanza, del griego éncrates, que significa fuerte en una cosa, es decir, bien controlado. Esa es una persona con dominio propio, bien controlado en apetito. Fíjate bien, bien controlado en apetito. Dominio propio. ¿Qué te apetece? Hay muchas mujeres que andan tras los hombres y ese es su apetito. Es que tengo hambre, tengo apetito, ¿verdad? Tienen relaciones sexuales con una persona. Estaba leyendo un pasaje donde habla de la fornicación y en el original quiere decir prostitución.
Compartí el otro día con una persona y yo le decía, ¿sabes qué? A veces la mujer se da su cuerpo a un hombre, o la joven tiene relaciones sexuales con un varón, pero luego ya no se satisface, y es parte de lo que Dios nos ha estado hablando en este tiempo. Quiere más y no importa con quién sea, y luego busca otro y de repente no, si hace promesas, ya no lo voy a hacer, y lo vuelve a hacer. Eso se llama prostitución. No está ahí en la esquina cobrando, pero al entregar su cuerpo, cuando habla de fornicación, significa prostitución. Entonces, bien controlado en apetito. Ay, es que, no, mi debilidad es, ver las telenovelas. Ese es un tipo de apetito. Una mujer o un varón, porque están los varones algunos, ¿verdad? Ahí se saben todas las novelas y llega la esposa y mira, pasó esto en la novela fulana de tal. Apetitos que te que el mundo te quiere satisfacer, pero que tú decides si tienes el dominio propio o te rindes ante todas esas cosas. Bien controlado en apetito, contrólalo, ¿sí? Si tú no lo practicas, eso no tendrá dominio sobre ti. Apetito por la comida, apetito por la televisión, apetito, o sea, no hay control. Me explico, algo desmedido. Esta palabra dominio propio significa dueño de sí mismo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el original habla de disciplina. Dominio propio habla de disciplina. Para algunos el apetito puede ser la flojera, ¿sí? Y no dominarse, es decir, ok, tengo flojera, pero me voy a levantar y voy a arreglar mi cuarto, y voy a arreglar mi cama, y voy a lavar, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Esa es la mujer virtuosa. Ese es un varón de virtud, que ha añadido virtud a su vida. Significa hacer de mente cabal, una persona sana en su mente, equilibrada, que no se deja llevar por la edad ni por el tiempo, que no dice, ya tengo tantos años y ya de repente se me zafaron los tornillos. Sí, es verdad. ¿Cuántas personas llegan a una edad y luego de repente ya no hay coherencia? ¿Sí me explico? Por eso necesitamos estar apegados a la palabra, porque la palabra es la que nos equilibra y nos mete en una disciplina, nos enseña cómo disciplinarnos en nuestra mente, es decir, tener una mente cabal, no una mente que se deja llevar por lo que todo mundo dice, ¿verdad? Ya te vas a sentir de esta manera. No, ¿qué dice Dios? Ok, siento esto en mi cuerpo, pero yo lo someto, Señor, lo pongo bajo tu dominio. Gobierna tú, que no sean estas cosas las que gobiernen. Ayúdame en tu fuerza, ¿sí? Dueño de sí mismo. Al dominio propio, la paciencia. Vicky estuvo hablando acerca de la paciencia, hupomone, que significa resistencia o aguante alegre. Vemos el ejemplo de Abigail en 1 Samuel 25:3. Nada más anótelo y se lo dejamos de tarea. Lea, a mí me encanta este capítulo, me enseña mucho de la vida de Abigail, una mujer paciente, que en este versículo 3 dice, aquel varón, era el varón, el esposo de Abigail, se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Fíjate, buen entendimiento, conocimiento de Dios. ¿Te fijas? No es en la fuerza humana. No podemos ser mujeres pacientes, varones pacientes. No podemos ser gente con las características de Dios si no le conocemos. Vamos a ponerlo en práctica cuando tengamos la naturaleza divina. Cada día, que nos parezcamos cada día a Dios, al Señor. Esta mujer era de buen entendimiento, es decir, conocía a Dios.
Ella era una mujer de hermosa apariencia, pero dice que el hombre, su esposo, era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Un hombre duro. Lee ese pasaje y si tú dices, es que tengo un esposo como, no sé, las piedras de Tapalpa, las rocas de Tapalpa, unas piedrotas grandes y duras que nada le quebranta. ¿Sabes que esta mujer tenía el cerro de no sé dónde, el cerro del 4? Una montaña frente a sí. Sin embargo, fue una mujer con aguante alegre, soportó. Una mujer que no se frustró, una mujer que no se amargó, una mujer que no vivió de acuerdo a la vida que le daba su marido. No tenemos justificación. Es que no oro porque es que mi esposo no me deja, es que él no me ayuda, es que él… No, eres tú y Dios. Los demás Dios pedirá cuentas. Es tu relación con Dios y Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros lo que debemos hacer. Una mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Una mujer, un varón que tiene una relación estrecha con Dios es una persona paciente, que sabe esperar, que sabe aguantar para ver los frutos en la vida de aquellas personas que dice, es que, híjole, es que de repente me siento cansado, me siento cansada, estoy sembrando la palabra, estoy amando, estoy dando, estoy dedicando y del otro lado no hay nada. No desmayes, la Biblia dice que no te canses hasta desmayar, no llegues hasta el desmayo, lucha, ora, intercede, sé ejemplo, impacta con tu vida. Y vas a ver que en el momento oportuno ese frijolito se romperá, comenzará a morir a sí mismo y comenzará a germinar y producir el fruto. ¿Sí? Paciencia, resistencia, aguanta. Muchas mujeres han desaprovechado la bendición que están a punto de recibir por actuar en las emociones, por actuar en la carne, ¿sí? Están a punto de recibir la promesa y terminan, ¿sí? Y vemos añadiendo a la paciencia piedad, temor a Dios, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y como vimos en el versículo 8 de segunda de Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Abundar en los frutos que debemos abundar, que en el original habla de abundancia, crecimiento. Sin embargo, ociosidad es lo contrario, no hay fruto, no hay, es algo inactivo, estático, no hay multiplicación. Pero abundar en todas estas cosas, en todas estas áreas de nuestra vida que debemos multiplicar, que no nos dejarán estar ociosas sin fruto, porque dice aquí, no te dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Necesitamos conocer cada día más a Dios para parecernos a Él. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, tu rica palabra que nos enseña día con día. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra entonces podemos manifestar tu naturaleza divina. A veces tenemos prototipos para alcanzar y quizá no es malo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero a veces queremos imitar a quienes no se parecen a ti. Señor, queremos ser imitadoras de ti. Queremos que tu naturaleza divina
se manifieste en nuestras vidas. Y cada día queremos conocerte más. Te pedimos de tu gracia y pedimos tu ayuda para manifestar los frutos que tú estás esperando en nosotros. No queremos ser como cuando llegaste ante aquel arbusto que dice tu palabra que tuviste hambre y llegaste para comer fruto, pero no había fruto. Encontraste ramas solamente, follaje, pero no había fruto. Señor, queremos estar apegados día con día a tu corazón, porque queremos parecernos a ti. Queremos representarte de una manera correcta a través de nuestro hablar, de nuestro caminar, de nuestro vestir y de nuestras acciones. Queremos que tu naturaleza se manifieste en nuestra vida. Por eso queremos añadir a nuestra vida todas estas características tuyas para parecernos más a ti. Solamente te pedimos la gracia capacitadora, esa gracia que nos ayuda para reflejarte a ti donde quiera que vayamos. Te damos el honor y la adoración y reconocemos que te necesitamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.